El Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Proverbios 1:7 dice: el temor de Jehová, el temor de Dios es el principio, es el inicio de una vida llena de sabiduría. El temor de Dios es lo único que regula, reglamenta, normaliza nuestro caminar cristiano. De esa manera el temor de Dios se constituye en lo más importante, porque cuando la gente no teme a Dios, vive pecando. El temor de Dios nos educa, nos enseña, nos instruye, nos equipa para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:15 dice Pablo a Timoteo: desde la niñez has conocido, le dice. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Y vos sabes, le decía Pablo a Timoteo, que te pueden hacer sabio esas escrituras que aprendiste. Pueden hacerte culto, ilustrado, inteligente para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Todo aquel que ha sido enseñado desde niño en la fe no debe por ningún motivo menospreciar la enseñanza. Y la Escritura dice que el pueblo de Dios perece, se muere por falta de conocimiento. Dicho de otra manera, el pueblo de Dios se muere, se enfría en la fe por ignorante. Tenemos que entender que cuando de conocer a Dios se trata, es a su manera, a su modo, a su estilo. Hay tres clases de temor. Está el temor humano personal, el temor del hombre, que es el temor de otras personas, y el temor de Dios. El primero es el temor humano. Ese es temor natural, conocido como miedo humano, como terror, como pavor de que Dios nos castigue, que nos manda al infierno. El otro es el temor al hombre que trae lazo. Y el tercero es el temor de Dios. Ese temor de Dios es respeto, es reverencia, es odio al mal, a la injusticia. La persona que tiene temor de Dios va a querer vivir en la justicia de Dios. Como hizo Moisés. Moisés dijo que no quiso asociarse con el faraón, sino que prefirió el vituperio, la vergüenza, el repudio. Pero Dios le levantó hasta lo sumo, porque fue un hombre conocido como el más grande líder de Israel. Este tercer temor es el que lleva a la santidad, el temor de Dios. Proverbios 8:13, el temor de Dios. ¿Cuál es el temor de Dios? El temor de Dios es aborrecer, mirar con malos ojos el mal, la soberbia, el orgullo, la altivez, la arrogancia, la petulancia y el mal camino. La primera clase de temor es el temor natural. Es una pasión de ánimo que lleva a una persona a tratar de escapar de aquello que considera arriesgado, peligroso o dañoso para su persona. Y temor se utiliza como miedo. Miedo, esa emoción angustiosa por un riesgo imaginario o por un riesgo real.
También cuando una persona desconoce el amor sobrenatural de Dios, vive acosado, vive dominado por el temor al castigo. En su conciencia pecaminosa y manchada está la acusación permanente y eso le causa miedo aunque nadie le persiga. Proverbios 28:1. Huye el impío, dice, sin que nadie le persiga. Adán en Génesis 3:10 le dijo al Señor: oí tu voz y tuve miedo. Este es el miedo al castigo por hacer algo malo. Este es el temor culpable. La Escritura nos pide a los hijos de Dios a no tener ese tipo de temor. Dios cada vez que se acercó al hombre le dijo: no temas. El salmista también dice, el Salmo 23, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Normalmente la gente siente un falso temor de Dios. Digo falso porque solamente es una creación mental de su conciencia y de sus pensamientos. Porque el que verdaderamente tiene temor de Dios se aparta del mal. El verdadero temor de Dios es diferente. Es respetuoso, es reverente. Es un reconocimiento de la majestad, del poder, de la santidad de Dios. Y en Éxodo 19 relata que para probar a los israelitas lo importante que era el pacto con Dios, Él se presentó delante de ellos en una nube espesa, una nube densa, una nube pesada, mientras el monte Sinaí humeaba, dice, y se veían relámpagos y el sonido de los truenos era estremecedor. Y el pueblo estaba temblando. El pueblo tenía temor de la presencia y la santidad de Dios. O sea que toda aquella manifestación de la presencia de Dios los tenía aterrados, despavoridos, porque Dios estaba ahí. El temor de Dios es lo más importante para la santidad. Es un regalo que Dios te da. Es un regalo que Dios te otorga. Porque ese temor no te va a dejar pecar. Porque vas a tener conciencia de que Él está presente. De esa manera fue que vino el Señor a los israelitas, para que ellos pudieran tener temor, para que ellos pudieran saber que la presencia de Dios es algo sumamente grande y el pacto que estaban haciendo, que era el primer pacto, Dios estaba presente mientras ellos estaban escuchando y viendo los truenos y los relámpagos. O sea que el temor de Dios, el bueno, viene al ser humano para enseñarnos a huir del pecado. Solo aquel que tiene temor de Dios evita pecar. ¿Por qué? Porque el temor de Dios le hace huir de toda ocasión de pecado. Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Pero con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Si no hay temor de Dios, el hombre va a ser pícaro siempre. Si no hay temor de Dios, el hombre va a ser infiel siempre. Si no hay temor de Dios, la mujer va a ser infiel siempre. Si no hay temor de Dios, la mujer va a robar siempre. Porque es el temor de Dios el que lo aparta a uno del mal. ¿Lo entiende? El temor de Dios es ordenado por Él.
Deuteronomio capítulo 10, verso 12. Dice, y ahora pues, Israel, ¿qué dice Jehová tu Dios de ti? Que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames, que le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Cómo puede Dios comprobar que le amas? La prueba de tu amor por Dios lo demuestras con tu caminar en justicia, con tu amor, con tu equidad, que es imparcialidad, que es equilibrio. Y si quieres comprobar que verdaderamente amas a Dios, pregúntate personalmente, de aquí a 5 años, ¿dónde estaré? ¿Seguiré en la fe? ¿Estaré sirviendo al Señor? Solo lo podrás hacer si tienes temor de Dios. Recordemos que una de las partes principales de la armadura de un soldado es precisamente el cinturón de la verdad. Porque el cinturón sujetaba toda la armadura. Y una vez que te aflojas el cinturón de la verdad, se cae la falda del soldado y quedan expuestos los genitales. La Escritura es la verdad de Dios. Jesús es la verdad de Dios. Entonces, si no lees la Escritura, tu fe comienza a rebajarse. Y Dios nos ha salvado para que contemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz. Por eso es que el creyente tiene que caminar en la verdad. Recuerda, la Escritura dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Eran las 3 puertas de entrada al tabernáculo. Se entraba por la puerta primera, que era el camino, que es Jesucristo. Se pasaba la segunda puerta, que era la verdad, que es Cristo, y se entraba a la tercera puerta, que era la vida. Todo lo que está en el tabernáculo representa la vida de Cristo. Nosotros debemos pedirle a Dios temor de Él, porque cuando tenemos temor de Él, estamos basando nuestra seguridad en Él, el respeto a sus leyes, la reverencia a su santidad. Y entonces cuando tenemos temor de Dios podemos esperar de aquí a 5, a 10 años seguir en el camino de la fe en Jesucristo. Porque la gente cuando viene a la fe y Dios le quita la carga y Dios le quita la culpa y Dios le quita el pecado, la persona está radiante, la persona está contenta, la persona está en paz, ha hecho las paces con Dios. Pero a medida que va caminando en la fe y se va aflojando la verdad y van dejando de lado las otras partes de la armadura, entonces la fe comienza a menguar y nadie sabe lo que es capaz de hacer sin la verdad de Dios. Moisés fue el líder que sacó al pueblo de Israel después de 430 años de esclavitud en Egipto. El pueblo allá fue forzado a trabajar en las grandes construcciones egipcias. Moisés fue también el líder elegido por Dios para que se pare delante del hombre más poderoso de la tierra, como lo era en aquel tiempo el faraón de Egipto. Ahora, si miras tu propia vida, eres también una persona elegida por Dios para libertar a los cautivos, para abrir las puertas de las cárceles, para quitarles las almas a Satanás, el Dios de este mundo, porque está escrito que
porque el mundo está bajo el poder del maligno y cautivo de él. Pero para que puedas liberar a otros, vos mismo tienes que ser libre primero. Y así van a conocer cómo actúas. Y vas a conocer también cómo se camufla el maligno para engañar al creyente. La Escritura dice y afirma que el enemigo de nuestras almas es malo. Y ha enceguecido, ha cegado, ha encandilado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca, para que no brille la luz del Evangelio glorioso. Alguien tiene que pararse. Alguien tiene que pararse y mostrar a Cristo en su vida. Mucha de esa gente desean ser libres, pero no pueden. Necesitan oír el mensaje. Necesitan ser sanados de la vista. Necesitan poder ver la mano de Cristo que se extiende desde la cruz para salvar al más grosero, al más bruto, ordinario y vil pecador. Isaías decía, ¿cómo escucharán estas buenas noticias si no hay quien les predique? Moisés sacó a los israelitas de Egipto y les dio la ley. Josué primero sirvió a Moisés y después fue levantado como líder que guiaría a la nación de Israel en la conquista de Canaán. Por eso es que Dios quiere que aproveches este tiempo para ser libre, para que aprendas, para que cuando te toque el turno a tu generación, seas un obrero que no tiene de qué arrepentirse, que usa bien la palabra de verdad. Por eso la Escritura dice fuerte constantemente, no temas, sé fuerte, Jehová está contigo, no temas, no temas. Pero resulta que cuando uno acuerda, el creyente está arrinconado, completamente arrinconado, sin personalidad, sin conocimiento de lo que tiene adentro, que es poder de Dios. Dios nos da el pan del cielo, que es el mismo Cristo, para que tengamos futuro, porque si no conocemos la palabra, el enemigo nos va a dar chatarra, comida rápida. Por eso es importante que sepas que el poder que tiene Satanás sobre tu vida es el poder que vos le das. Moisés le dijo a Josué, no temas. ¿Por qué? Porque Moisés era un líder con experiencia. Y eso es lo que hay que comer de otro, la experiencia. ¿Para qué? Para no pasar por lo mismo. Moisés era un líder con experiencia, sabía que la tierra en la que iban a entrar estaba llena de enemigos, 7 naciones, y todas ellas estaban ocupando la tierra prometida. Y era con ellos que tenían que pelear para poder sacarlos de esa tierra, para poder heredar las promesas. Y esa limpieza se hace poco a poco. Haber pasado al otro lado no es garantía de que llegues al final. Te da la responsabilidad de limpiar tu terreno, porque puedes morir en el desierto. Ahora mira tu propia vida. Tienes enemigos personales que tienes que vencer. Pero si no logras ver contra quién tienes que pelear, vas a vivir peleando contra los hermanos. Vas a estar en una permanente rencilla y Cristo no está dividido. En el Nuevo Testamento, Jesús, conocedor también de las batallas espirituales, le dijo a sus discípulos, no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no la pueden tocar. Teman más bien a aquel que puede destruir, demoler el alma y el cuerpo en el mismo infierno. Esta enseñanza, además de ser una advertencia, es también un llamado a la salvación, al arrepentimiento. Porque el Señor dice, vuélvanse a mí, retornen a mí,
Y yo voy a derramar, yo voy a vaciar mi espíritu sobre ustedes y les haré saber, les haré conocer mis palabras. Pero una mala elección puede terminar con lo que dice Proverbios 10:27. ¿Hartos años quiere vivir? Pídele al Señor temor de Dios para que te aumenten los años. Mas los años de los impíos serán ¿qué? Sus vidas serán cortadas, quiere decir. Proverbios capítulo 1, verso 24. Porque los he llamado y no quieren oír, he extendido mi mano y nadie ha hecho caso. Habéis desatendido todo consejo mío y no han deseado mi reprensión. También dice el verso 26, yo me reiré de tu calamidad. Me burlaré cuando les sobrevenga lo que temen. Cuando venga como tormenta lo que temen y su calamidad sobrevendrá como torbellino, aturdimiento. Cuando venga sobre ustedes tribulación, amarguras, sinsabores, angustia, ansiedad, zozobra, entonces, cuando vengan todas estas cosas, me invocarán. Cuando vengan todas estas cosas, suplicarán, pero no responderé. Me buscarán con diligencia, con prisa, pero no me hallarán, porque odiaron el conocimiento, la sensatez, y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron aceptar mi consejo, amonestación, exhortación, y despreciaron toda mi reprensión, todo mi regaño, toda mi corrección. Es con el temor de Dios. El hombre no teme a Dios, por eso peca. Pero sepa que cuando le pida a Dios, no le va a contestar. ¿Por qué? Porque no hacen caso a su amonestación. O sea que la decisión está en tu mano. ¿Quieres sabiduría de Dios? Sabiduría de Dios es conocer su palabra, vivirla, aplicarla con sentido común. Eso te va a dar temor de Dios. Y Él ha prometido que vas a estar seguro en la tribulación. Además, el mismo Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido el mundo. Vas a estar acompañado aunque te sientas solo. ¿Por qué? Porque Él ha dicho, voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Tendrás su amor aunque no te sientas amado, porque el amor de Dios es eterno. Él dice, con amor eterno te he amado. Él va a guiar tu camino, porque está escrito que los pasos del hombre justo son ordenados por Dios. Cuando resbales, te vas a poder levantar, porque dice la Escritura que no quedará para siempre caído el justo. Además, Él te protegerá de tus enemigos, porque el hombre que agrada a Dios, aún a sus enemigos, los hace estar en paz con Él. Y estarás en paz, dice, y dormirás tranquilo. Por eso decía el salmista, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿Los cristianos tienen problemas? Claro que sí. No somos inmunes a los problemas. ¿Los cristianos se enferman? Sí, no somos inmunes a las enfermedades. Pero ¿qué decía Pablo en 2 Corintios 4:9? Perseguidos, acosados, pero no abandonados. Derribados, derrumbados, pero no destruidos. O sea que hay tribulación, pero no hay angustia. Hay apuros, pero no hay desesperación. Hay persecución, pero no hay desamparo. Puedes estar derribado, pero no estás destruido.
Y Pablo sabía lo que era la persecución y la tribulación, porque él la experimentaba y no podían destruir en él la pasión por las cosas de Dios. No podían quitarle el tesoro del Espíritu Santo que había sido depositado en el vaso de barro de la vida de Pablo. Cuando la gente entienda el valor de la sangre del Cordero, entonces podrá estar derribado, pero podrá levantarse, porque fiel es el que nos llama. Para esas personas que tropiezan involuntariamente, dice la Escritura, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Está atento a nuestras necesidades y su sangre es tan efectiva que limpia todo pecado y nos aumenta la porción de gracia para poder hacer lo que no podemos hacer. Porque la misericordia de Dios es grande, pero no es para abusar. Dios es santo y los que anhelan ser santos, Él los escucha, los ayuda, los fortalece. Por eso la Escritura se ha escrito para nuestro ejemplo. Cuando buscamos la santidad, la gente nos tilda de exagerados, de fanáticos, de locos, de ociosos, pero que no te importe lo que digan de vos. Nadie podrá quitarte la perla de gran precio. Nadie podrá quitártela. Y la perla de gran precio es Jesucristo. Tu vasija, tu vida, no la pueden tocar. Es cierto, como decía Pablo, que el cuerpo se va desgastando por fuera, pero por dentro, ¿qué le pasa a ese cuerpo? Crece, porque el poder de Dios está adentro. Y como dice la Escritura, con misericordia y verdad se corrige el pecado, pero con el temor de Dios el hombre se aparta del mal. A aquellos que viven tropezando, les estoy hablando claramente. A los que viven tropezando en lo mismo y no se arrepienten ni piden temor de Dios, aténganse a Proverbios capítulo 1. Porque es hora de que se levanten y digan, de aquí para adelante quiero cumplir con el Señor, porque Él me ha amado tanto y no quiere que me pierda con el mundo. Así que todos los que han sido disciplinados por el Señor, deben decirle al Señor, aquí estoy, Señor, de aquí para adelante quiero algo diferente, porque quiero ser transformado por tu poder. Y quiero decir luego, gracias Dios, porque cuando me humillaste, me restauraste. Y el Señor dice claramente, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Así que si el Señor mostró su amor para con vos cuando eras pecador muriendo en la cruz, siendo enemigo de Él, te reconcilió con Dios por medio de la sangre de su Hijo. Mucho más, estando ya reconciliados, vas a ser salvos por su vida. Ahora, no creas tampoco que si nosotros estamos aquí es porque somos mejores. Simplemente es por gracia, por fe, porque le hemos creído, porque le hemos pedido ayuda, porque hemos entendido que su misericordia es más grande que su juicio. Porque hemos escuchado su llamado que dice, vengan a mí los que están cansados y cargados, yo los haré descansar. Así que no creas que estamos aquí por ser mejores, sino porque hemos entendido cuáles son las estrategias del maligno. La sabiduría de lo alto es ponerse de acuerdo con Dios, como hizo el Señor Jesús en el desierto. ¿Por qué no conviertes estas piedras en pan? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No se puso de acuerdo, le contestó con la palabra
Es por eso que nosotros podemos hacer lo mismo y Dios quiere que la leamos, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. 7 veces cae el justo, dice, y vuelve a levantarse. Así que podemos nosotros entender que lo más importante para nuestra vida de creyente es el temor de Dios. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 10 de la mañana y a las 20 horas. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.